Hola a todos, en este nuevo video vamos a revisar la segunda forma de armar un heap. A diferencia del video anterior que íbamos armando nuestro heap insertando elementos uno a uno, en este video vamos a construir el heap a partir de un arreglo dado. Como podemos ver en nuestra clase main tenemos un arreglo de números enteros. Luego estamos construyendo nuestro heap, que en este caso es un min heap. Luego hacemos la impresión por consola y al final de nuestro video vamos a revisar nuestro método heapsort. Notemos que al construir nuestro min heap estamos pasando como parámetro el arreglo de números enteros. Por lo tanto, veamos su constructor. Antes de eso tenemos que recordar que la estructura básica de nuestro min heap posee dos atributos: un arreglo de números enteros llamado heap y una variable llamada size que nos permite saber cuántos elementos tenemos almacenados en nuestro heap. Revisemos ahora su constructor. Recordemos que recibe un arreglo de números enteros. Lo primero que hacemos es calcular el tamaño de nuestro heap con la propiedad .length y se la asignamos a nuestra variable size. Luego hacemos una copia de los valores del arreglo recibido y se los asignamos a nuestro atributo heap. Finalmente llamamos al método buildHeap, que es el método más importante en nuestro constructor, debido a que rearma nuestro arreglo en base a las propiedades de el min heap. Revisemos el método a continuación. Si se fijan, es un simple método for que empieza desde la mitad de nuestro arreglo hasta llegar a la posición 0 y va decrementando de 1 en 1. Para eso hace la llamada a nuestro método heapify, que le pasa la posición donde tiene que empezar a construir el heap, y el segundo parámetro corresponde hasta donde termina nuestro heapify. La pregunta aquí es ¿por qué empieza desde la mitad? Eso lo podemos revisar a continuación. Aquí tenemos nuestro min heap una vez construido y si se fijan tenemos 7 elementos que van desde el 0 hasta el 6. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos el arreglo, no tiene sentido revisar las condiciones del heap en los nodos hojas. Por lo tanto, desde la posición 3 a la 6 queda tal cual como está. Y el min heap se empieza a construir a partir de la posición 2, después la posición 1 y finalmente en la posición 0. Recordemos que nuestro método buildHeap empieza desde la mitad hacia atrás. Luego el método a explicar es el método heapify. Ese es el método en cuestión que hace todo el trabajo. En el método heapify recibimos dos atributos. Recordemos, la posición i es de donde nosotros queremos empezar a revisar y la posición j es hasta dónde. Recordemos que tenemos los métodos auxiliares leftChild y rightChild, los que me entregan la posición del hijo izquierdo y del hijo derecho de una posición dada. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos en el método heapify es revisar si la posición del hijo izquierdo de i es menor o igual a j. Luego hacemos la creación de una variable k, que es donde nosotros vamos a almacenar la posición a revisar. Posteriormente tenemos una pequeña condición. Pregunta si es que el hijo derecho de la posición i es menor o igual a j. Si es así, significa que en nuestro nodo i tenemos al menos dos hijos y por lo tanto tendríamos que revisar cuál de los dos hijos, ya sea el izquierdo o el derecho, es menor
para poder revisarlo con su padre. En este caso, en la línea 63, nosotros revisamos si el valor del hijo de derecho de la posición I es menor o igual al valor del hijo izquierdo de la posición I. Si es así, significa que obviamente el menor es el hijo derecho y por lo tanto nosotros almacenamos su posición en K. Si no lo es, significa que el hijo izquierdo de la posición I es el valor menor y por lo tanto guardamos su posición en el valor K. Terminando esta condición, volvemos al si no de la condición anterior. Recordemos que acá, en la línea 61, nosotros tenemos el caso cuando existen dos hijos. Por lo tanto, si ingresamos a esta condición, significa que solamente tenemos el hijo izquierdo de nuestro nodo y por lo tanto almacenamos su posición en nuestra variable K. Finalmente ya tenemos nuestro nodo a comparar en la posición K. Por lo tanto, nuestra condición final sería revisar si el valor que está en la posición I, quien es su padre, es mayor al valor de la posición K. Si es así, significa que nosotros deberíamos hacer un intercambio desde I a K, por supuesto, y nuevamente hacer un Heapify, ahora desde la posición K hasta J. ¿Por qué hacemos esto? Obviamente porque el intercambio que acabamos de hacer puede haber afectado la estructura en los niveles inferiores y por lo tanto nosotros tenemos que comprobarlo nuevamente con nuestro método Heapify. Finalmente, en nuestro main tenemos el heapsort. Recordemos que este método desarma la estructura de un heap, pero a cambio nos deja nuestro arreglo ordenado dependiendo de la estructura. En este caso, como es un min heap, nos va a dejar la estructura ordenada de mayor a menor. Si fuera un max heap, nos dejaría nuestro arreglo ordenado de menor a mayor. Pasemos a revisarlo a continuación. El método en sí es bastante simple, consiste en un ciclo for que empieza desde la última posición de nuestro arreglo. Recordemos que la propiedad .len nos da el tamaño del arreglo, pero dado que empieza en la posición 0, tenemos que restarle 1. Este se va decrementando de 1, 1 hasta llegar a la posición I mayor a 0. Recordemos que la lógica del heapsort es ir sacando el elemento de la raíz e ir dejándolo en la última posición del subarreglo. En este caso hacemos nuestro intercambio y finalmente hacemos nuestro heapify para rearmar nuestro heap, pero por supuesto haciendo el heapify desde la posición 0, desde la raíz, hasta la posición i-1. ¿Por qué hacemos esto? Esto es netamente para descontar el último elemento. Si por ejemplo hiciéramos heapify de la posición 0 hasta la posición i, nos quedaría nuestro heap tal como está. Y obviamente ese no es nuestro objetivo. Vamos a ejecutar nuestro código y si se fijan, aquí tenemos nuestro heap. Aquí estamos mostrando cómo ha quedado el arreglo y finalmente aquí estamos mostrando el arreglo una vez aplicamos el heapsort. Si se fijan, ha quedado ordenado de mayor a menor.